Bueno, continuamos preguntándonos por qué creo, no perdamos de vista. Y hoy nos preguntamos por qué creo en la Iglesia, ya lo empezamos a ver el día pasado. Recordemos que el día pasado nos concretamos en que ese mensaje de Jesús que trae al mundo para enseñarnos la verdad, nos lo asegura que llegue hasta los últimos tiempos, por lo tanto hasta nosotros ahora, gracias a, digamos, la asistencia del Espíritu Santo, su presencia, que Él nos promete, la presencia del mismo Jesús, y garantizada por la asistencia especial al Papa, los obispos, ¿no? Es decir, a los apóstoles, como el Espíritu Santo les recordaría a los apóstoles y por lo tanto a sus sucesores todo lo que Jesús ha enseñado, les llevaría a la verdad completa, etc. Pero ahora vamos a fijar en otro aspecto que tenemos que encontrar también en el reino de Dios, que es la Iglesia. Volvemos a leer San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, fijémonos que Jesús afirma que Él personalmente es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad, y esa verdad se transmite garantizada hasta nosotros, y es la vida, y nos vamos a fijar hoy en este segundo aspecto. Jesús es la vida, y porque es la vida y porque es la verdad, es el camino que nos conduce al Padre, y es el camino, no un camino, o sea, el único camino para poder llegar a Dios. Veamos otro texto, San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Observemos que es muy interesante esta afirmación de Jesús. Él es el buen pastor, estamos en el contexto, Jesús está hablando del buen pastor, el buen pastor que conoce a sus ovejas, que sus ovejas le conocen, pero nos dice a qué ha venido Él, el buen pastor. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, es decir, Dios hace las cosas a lo grande, Ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Pero preguntémonos, ¿de qué clase, a qué vida se refiere Jesús? Evidentemente no se trata de la vida natural, esa ya la hemos recibido de Dios a través de nuestros padres. Y recordemos que San Juan, en su Evangelio, ustedes saben que San Juan escribió su Evangelio en griego y sus cartas. Pues en griego San Juan emplea dos palabras diferentes según se trate de la vida natural o de la vida sobrenatural. Y aquí emplea la palabra zoe, es decir, vida sobrenatural, vida divina, que San Pedro nos lo explica muy bien qué consiste esa vida divina. Fijémonos en la segunda San Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas, para hacernos así partícipes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. Bueno, fijémonos que aquí San Pedro nos explica qué vida es la que nos trae Jesús. ¿Se han fijado? Esos dones preciosos que Dios nos concede a través de Jesús es participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, participar de la divinidad. Y cada naturaleza tiene sus facultades propias. Pues nosotros, mediante ese don, esa vida nueva que nos trae Jesús, participamos de esa vida de Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas nos lo explica también de otra forma. Fijémonos en el capítulo 4, los versículos 4 al 6. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción filial. Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. O sea, observemos que según esta afirmación de San Pablo, Dios Padre envía a su Hijo
para hacer de nosotros hijos. Por lo tanto, participantes de la naturaleza de nuestro Padre Dios. Esa es la vida que Jesús nos trae, que por lo tanto nos eleva a una dignidad impensada. Quizás podríamos pensar entonces, ¿no éramos ya hijos de Dios? ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Pues según la Sagrada Escritura, creo que podemos afirmar que no. Fijémonos en un texto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Nos dice San Juan, en su prólogo, que vino a los suyos y estos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les da el poder ser hijos de Dios. Por lo tanto, es mediante nuestra fe, nuestra adhesión a Jesús, cómo llegamos a ser realmente hijos de Dios. Y fijémonos que es lógico. Todos los hijos tienen la misma naturaleza de que sus padres, ¿o no? ¿Tenemos nosotros un niño que nace con naturaleza divina? No, nace con la naturaleza de sus padres. El poder llegar a ser hijos de Dios lo debemos a Jesús, que nos da esa posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Somos criaturas de Dios muy amadas, hechas a imagen suya, capaces de amar, pero no olvidemos que intervino el pecado que nos separó de Dios. Y por lo tanto perdimos ese don que Dios había dado a la humanidad cuando Dios la crea. Viene Jesús y nos da la posibilidad de recuperar nuevamente lo que habíamos perdido. Por eso se habla de redención. Nos libra de esa situación en la que estábamos. Y el mismo San Juan nos lo explica, digamos el mismo Jesús, nos lo explica magistralmente con un ejemplo que podemos entender perfectamente. Fijémonos en San Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Es un ejemplo que pone Jesús muy conocido. La vid y los sarmientos. Parémonos un poco a pensar en esa realidad que ocurre con esa planta, la vid. El tronco y las ramas, es decir, el tronco y los sarmientos, participan de la misma vida. Pero fijémonos que si el sarmiento puede producir fruto, si el sarmiento puede tener hojas, puede estar verde y puede tener uvas, depende de que esté bien conectado con el tronco, es decir, que la savia pase del tronco a la rama, del tronco al sarmiento. Nos dice el texto que si no es así, si el sarmiento por lo tanto se seca, pues se corta porque no sirve para nada. Y observemos que Jesús nos dice aquí, permaneced en mí. Es decir, yo puedo cortar mi conexión con Él. Y Él nos pide, permaneced en mí. Si permanecemos en Él, llegará a nosotros esa savia, es decir, esa vida divina, esa gracia, y podremos dar frutos y actuar como hijos. ¿Por qué? Porque es
digamos, de Él hacia nosotros, cómo nos llega esa vida nueva, esa vida de hijos de Dios. Y Dios respeta nuestra libertad. Por eso, a los que lo aceptaron, a los que lo acogieron, decía el texto que habíamos leído antes del capítulo 1, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Si nos desconectamos de Jesús, perdemos esa savia. Porque podemos volver al capítulo 1 de San Juan, y fíjense en el versículo 14 y el 16. Nos saltamos el 15, 14 y 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. ¿Lo ven tan que claro? O sea, esa plenitud que es Jesús, que es el Hijo con mayúscula, nosotros, y unidos a Él, como el sarmiento a la vid, vamos recibiendo gracia tras gracia, que va haciendo que nosotros vayamos creciendo como hijos de Dios y vayamos cada vez más viviendo como tales. Pero nos viene de Él, esa vida nos viene de Jesús. Y nosotros podemos tenerla o no tenerla. Depende que lo acojamos sinceramente, que creamos, que permanezcamos en Él o no. Dios es sumamente respetuoso de nuestra libertad. Eso no lo olvidemos nunca. Dios no nos va a obligar a nada. Nos propone, nos lo ofrece, con toda su ternura, con todo su cariño, con toda su fidelidad, con toda su paciencia, pero respeta nuestra libertad. Podemos ver otro texto, también del Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 25. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo. Observemos lo que afirma Jesús, que ha llegado la hora, y es aquel momento en que Él estaba hablando, en que los muertos que oigan su voz, por consiguiente no se trata de unos muertos físicos, unos muertos humanos, sino unos muertos espiritualmente, que no tienen esa vida. Pues los que escuchen esa voz de Cristo, lo cual significa que lo aceptan, que creen, que responden con su entrega, resucitan, reciben esa vida nueva. Más adelante hablará de la otra resurrección, la del cuerpo. Podemos leerlo en el mismo capítulo, los versículos 28 y 29. 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Se observen que en este caso la resurrección no depende de la respuesta de la persona. Aquí no entra la libertad. No hay que uno que diga yo no quiero resucitar, no. Todos resucitarán. Pero con una diferencia. Los que han obrado el bien para resurrección de vida, porque son hijos y van a la casa del Padre, y los que han obrado el mal, pues por una resucita de muerte, no van a la casa del Padre, no son hijos. Yo no sé si se dan cuenta que el texto es, me parece a mí, meridianamente transparente. Nos jugamos una eternidad nosotros ahora. Ahora, si escucháis mi voz, dice Jesús, resucitará. Pero yo tengo que dar mi palabra, tengo que tener mi respuesta. Y podemos analizar varios casos de esta resurrección. Fijémonos en el caso de Zaqueo. Podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Entrando atravesó Jericó. Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no podía, porque era de poca estatura. Corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle,
pues había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel sitio, levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy me hospedaré en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió con alegría. Viéndolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a alojarse en casa de un pecador. Zaqueo en pie dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo el cuádruplo. Díjole Jesús: Hoy ha venido la salud a tu casa, por cuanto éste es también hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Bueno, es un caso muy conocido de Zaqueo, que vamos a intentar de analizarlo. Observen que San Lucas comienza presentándonos al personaje. Y se nos dice que Zaqueo vive en Jericó, está en Jericó, se supone por lo tanto que vive allá, y es no solamente publicano, es jefe de publicanos. No supongo que saben quiénes eran los publicanos. O sea, los publicanos en Israel eran los responsables de cobrar los impuestos que Israel tenía que pagar a Roma. Y generalmente, es decir, de hecho, estos publicanos, pues digamos que tenían que cobrar lo que daban a Roma y su sueldo, lo que correspondía para su trabajo. Y con bastante frecuencia, por lo visto, pues cobraban más de la cuenta. Por lo tanto, en el pueblo, entre los israelitas, eran muy mal vistos los publicanos, no solamente por el hecho de que robaban con frecuencia, sino porque los impuestos eran para Roma, que era, digamos, el poder exterior que les tenía subyugados de alguna forma. Y Zaqueo no era solamente publicano, era jefe de publicanos. Y además era rico. Nos podíamos preguntar, ¿esa riqueza de Zaqueo la hizo robando como publicano? Pues yo les diría que si analizamos el texto, tenemos que llegar a la conclusión que no, que Zaqueo ya era rico, porque observen que ha dicho, una vez que se ha encontrado con Jesús, que en adelante la mitad de sus bienes se la va a dar a los pobres, y de la otra mitad, si alguien ha defraudado, le va a dar 4 veces más de lo defraudado, y lógicamente le va a quedar para vivir. Matemáticamente, diríamos, esa riqueza no procedía de sus fraudes, porque entonces no habría tenido ni para devolver 4 veces más. Pero ¿esto qué nos indica? Algo que es muy importante que nos fijemos. Eso nos indica que Zaqueo era un hombre que su corazón lo tenía apegado al dinero, a las riquezas. Porque si era rico y por lo tanto no necesitaba, ¿por qué robó? ¿Por qué piensa que seguramente ha defraudado a alguien y le va a dar 4 veces más? Pues porque las riquezas endurecen el corazón y como que no pueden dar la seguridad, porque solo Dios nos puede dar la seguridad, pues siempre resulta poco y quieren más y se quieren más y se quieren más. Luego nos encontramos con una persona apegada al dinero. San Pablo nos dirá en la carta a Timoteo que el amor al dinero es la causa de todos los males. Y fijémonos el proceso de Zaqueo. Es interesante que nos fijemos que cuando finalmente tiene ese encuentro con Jesús, Jesús afirma categóricamente: hoy ha llegado la salud a esta casa. Porque dice el versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Luego Zaqueo no tenía salud espiritual, se refiere, y era una persona perdida. Era una oveja perdida. Es decir, no tenía la vida divina, no tenía la gracia. Pero observemos que hay todo un proceso en esas respuestas de Zaqueo. Si nos fijamos, dice que Jesús pasa por Jericó.
si seguimos leyendo el Evangelio, veremos que será la última vez que pase por Jericó, porque ahora va a Jerusalén y allí va a morir. Sin duda alguna, Jesús había pasado más de una vez por Jericó, porque había ido más de una vez a Jerusalén. Pero es esta la última, cuando Zaqueo, fijémonos, tiene deseos de ver a Jesús y hacía por ver a Jesús. Fijémonos que este deseo de ver a Jesús ya es una gracia de Dios. Dios le atrae con lo que se llaman las gracias actuales, esas gracias que Dios nos da en un momento dado, pero que las aprovechamos o las perdemos. Por eso se llaman actuales, del momento. En este caso, esa primera gracia actual que nos consta en el texto, que recibe Zaqueo, es el deseo de ver a Jesús. Pero fijémonos que ese deseo, esa gracia, no nos lo da todo fácil, no todo hecho. Zaqueo no lo tiene fácil si quiere ver a Jesús, porque nos ha dicho que Jesús va rodeado de mucha gente y él es pequeño de estatura. Por lo tanto, no puede verlo. La gente le tapa. Podía haber dicho, bueno, otra vez será. Y esa otra vez no habría llegado. San Agustín dice, temo a Jesús que pase de largo. La gracia se ha de aprovechar en el momento. Y Zaqueo lo aprovecha y quiere realmente ver a Jesús. Y entonces, ¿qué hace? Si nos hemos fijado en el versículo 4, corre, se adelanta a la gente que va con Jesús y se sube a un árbol. Él que desea ver a Jesús, simplemente ver a Jesús. Y seguramente él pensó, se sube al árbol y Jesús pasará con la gente pendiente de Jesús, no se darán cuenta que está ahí Zaqueo, él lo habrá visto y cuando la gente pase, él se bajará. Esto le ha supuesto un esfuerzo, supone un vencimiento. Salir corriendo, pensemos que no sería un jovencito, si era ya jefe de publicanos, ya tendría su edad. Y no le ha importado hacer el ridículo, porque alguien debería correr y subirse a un árbol. Es decir, fijémonos que la gracia actual, cuando Dios nos llama, siempre nos exige un esfuerzo. Siempre. Es un vencimiento, un ir saliendo de nosotros mismos. ¿Y qué efectos, cuáles son los resultados de ese esfuerzo primero de Zaqueo? Si nos hemos fijado, nos dice en el versículo 5 que cuando Jesús llegó allí, debajo del árbol, no pasó de largo, sino que levantó los ojos, miró a Zaqueo que estaba encaramado en el árbol, por lo tanto podemos pensar que todos igualmente miraron a Zaqueo allí encaramado en el árbol, y le dice que baje enseguida, que hoy quiere hospedarse en su casa. Y le llama por su nombre, Zaqueo, baja. Es decir, fijémonos que Zaqueo recibe muchísimo más de lo que había pensado recibir. Se siente, amado por Jesús, con deseos de parte de Jesús de estar con él más tiempo. Pero al mismo tiempo le exige pues que haga el ridículo y que todo el mundo lo vea allí encaramado y que baje rápido. Yo me imagino que Zaqueo, pensemos que entonces no vestían de pantalones, sino eran aquellas, túnicas, y era un señor mayor y su trabajo no era la agricultura, pues no sé si le resultó muy fácil salir del árbol, bajar del árbol, porque evidentemente debía estar muy arriba. ¿Por qué? El árbol debe ser muy alto. ¿Y por qué? Pues porque Jesús no era bajo y tuvo que levantar los ojos. Luego estaba bastante arriba. ¿Y cómo reacciona? Fijémonos que aquí recibe toda una serie de gracias actuales. Una vez más Zaqueo. Pero al mismo tiempo, repito, le exige vencimiento, esfuerzo. ¿Y cómo reaccionó Zaqueo? Si se han fijado, el versículo 6 nos dice que bajó a prisa y lo recibió con alegría. Es decir, no le importa lo que piensen los demás o lo que puedan decir los demás. Que cuántas veces nosotros nos frenamos a hacer según qué cosa, ¿por qué dirán? Zaqueo no le importa. Su ilusión es recibir a Jesús y estar con Jesús. Y por lo tanto baja contento y deprisa. Y se van
Jesús, sus discípulos, a casa de Zaqueo. Pero que la cosa no les resultó fácil. De una manera muy sencilla y muy discreta nos lo dice Lucas. Porque Lucas en el versículo 7 nos dice que viéndolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a alojarse en casa de un hombre pecador. Ya sabemos lo que son los pueblos pequeños. Pensemos que Jericó era un pueblo pequeñito, que no había televisión, ni radio, ni periódico. ¿De qué hablaba la gente? Pues de lo que pasaba en el pueblo. Por lo tanto, esto que se dice que murmuraban de Jesús, sí, pero murmuraban de Jesús porque Zaqueo, según ellos, era una mala persona. Y por tanto estarían hablando mal de Zaqueo, pues hasta que surgiera otra noticia. Y sabemos que en estos casos pues se dice lo que es y lo que no es. Y Zaqueo pues tiene que aguantarlo. Es decir, Dios no le priva de esos problemas, de esas dificultades. ¿Por qué? Porque aceptando todo esto con generosidad, va a ir fortaleciendo su voluntad, va a ir creciendo como Dios quiere que crezca, de la manera que actuó Jesús, que tampoco le importó lo que dijera. Y después de todo este proceso de ir correspondiendo a las gracias actuales que Dios le ha ido dando, llega el momento de su conversión. No sabemos qué hablarían, cuánto rato estarían hablando, pero bueno, estuvieron comiendo, por lo tanto no fueron 5 minutos, ciertamente. El resultado de ese encuentro con Jesús es que Zaqueo deja de tener su corazón en el dinero para ponerlo en Dios, en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Porque le dice a Jesús que va a darle la mitad de su bien a los pobres, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y si alguien le ha defraudado, le va a dar 4 veces más. Es decir, fijémonos que cuando se ha vuelto a Dios, se ha convertido, ha recibido esa gracia que le capacita para esa generosidad, ha recuperado la libertad. Ahora puede usar con libertad sus bienes. Antes le tenían enganchado. Pero esa vida que ahora tiene Zaqueo le ha venido de Jesús. Jesús se la ha dado. Porque es el médico que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Como se presenta en la parábola del buen pastor, que busca la oveja perdida. Con lo tanto, Zaqueo comienza a ser nuevamente hijo de Dios. Podemos ver otro caso. En este caso vamos a ver el capítulo 7 de Lucas, los versículos 36 al 50. Le invitó un fariseo a comer con él y entrando en su casa se puso a la mesa. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo con un pomo de alabastro de ungüento, se puso detrás de él junto a sus pies llorando y comenzó a bañar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo: Maestro, habla. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a ambos. ¿Quién, pues, le amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien condonó más. Díjole: bien has respondido. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua a los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo, pero ella desde que entré no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis pies con ungüento.
Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Observemos que Jesús acepta la invitación, la amistad de todos. Y en este caso es un fariseo. Un fariseo que invita a comer a Jesús. Se fijarán que nos dice el texto que Jesús se recostó a la mesa, porque los comedores que tenían ellos no eran como los nuestros, sino que tenían divanes en los que el comensal se echaba apoyado en la mesa con el codo de la mano izquierda y con la derecha comía. Por lo tanto, los pies quedaban hacia atrás, porque estaba echado. Luego, y además había otra cosa, y es que en estos banquetes, pues podía entrar cualquiera, no a comer, sino a ver. Luego, no es extraño que esta mujer pudiera entrar. ¿Y quién es esta mujer? Observen que se nos dice que era una pecadora. Y por lo que se deduce, pues parece que se trataba de una pecadora pública, es decir, de una prostituta. Y esta mujer, que por lo tanto sabe que está faltando al sexto mandamiento, no sabemos en qué momento, sin duda alguna, escuchó a Jesús, vio sus milagros. El hecho es que esta mujer acepta la gracia de Dios, que le hace entender que está en pecado, que le hace comprender que su situación no es la ideal de una persona, y menos de un creyente judío, de un perteneciente al pueblo de Abraham, y por lo tanto le duele, se siente dolida de esa conducta que ella ha tenido, y tiene la confianza de que Jesús le perdona. Y su actitud, fijémonos que la actitud de esta mujer, Jesús hace destacar de un modo especial, es doble, es de amor y es de fe. El amor le lleva a vencer pues, la crítica que va a recibir ciertamente de estos señores que le han invitado, y le lleva a ponerse a los pies de Jesús, llorar, lavarle los cabellos, lavarle con sus lágrimas los pies, ungirle con este perfume que ella tenía y estar allí llorando. No sabe qué va a pasar, pero tiene ciertamente confianza en Dios, confianza en Jesús. De alguna manera ha captado ese amor gratuito de Jesús, ese amor gratuito de Dios, y por lo tanto se ha sentido amada, a pesar de su pecado, porque Dios nos ama tal como somos, a pesar de nuestro pecado, pero nos llama, nos atrae mediante las gracias actuales para que nos convirtamos, para que respondamos con nuestro amor al amor que Él nos tiene. Y es lo que hace esta mujer. Entra allí y Jesús hace destacar a este fariseo que esta mujer ha amado mucho, está muy agradecida y ama mucho, y lo está demostrando con gestos. Mientras que él sí le ha invitado, pero no ha manifestado ningún gesto de amor, no ha manifestado ninguna delicadeza hacia Jesús. Pienso que quizás nos pase alguna vez también a nosotros eso, que nos parece que ya tenemos derecho a todos los dones de Dios. Recibimos sacramentos, vamos a misa, comulgamos, y casi que hay quien piensa, pues Dios me lo tiene que agradecer porque yo que bien me porto. ¿Captamos? Es decir, esta mujer tiene amor sincero a Dios, conocimiento profundo de su pecado y confianza y fe en ese amor de Dios. Y va, y se expone. Y Jesús le perdona sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Y
tiene la crítica de la gente. ¿Cómo dice esto? Está blasfemando. Pero Jesús, digamos que hace caso omiso de esa crítica. Y se dirige a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. No tenía paz cuando llegó. Ahora, obtenido el perdón de Jesús, se marcha en paz. Vemos que este es el proceso de no tener la vida sobrenatural, la vida de hijo de Dios, a tenerla. Hay un proceso de conversión. Y aun teniéndola, necesitamos un proceso continuo de conversión hacia más, hacia un crecimiento. Recordemos que ya lo habíamos visto, que lo normal es que el cristiano crezca como hijo de Dios. Tu fe te ha salvado. Su amor le ha llevado a ese gesto de esta mujer. Y Jesús pasa de las críticas que puedan hacerle. Por lo tanto, Jesús como hombre tiene el poder de salvar, tiene el poder de perdonar, evidentemente de salvar. Porque observen que el que tiene que perdonar una ofensa es el ofendido, ¿no? Yo no puedo perdonar lo que le hayan ofendido a otra persona, sino lo que me han ofendido a mí. Por lo tanto, Jesús perdona porque es el ofendido, porque es Dios. No olvidemos que la persona de Jesús es la divina. Por lo tanto, su persona tiene ese poder. Manifiesta con palabras humanas, pero perdona porque es Dios. Creo que lo vemos, ¿no? Tenemos aquí el otro caso, que quizás no hace falta leerlo, no sé si nos daría tiempo, de aquel paralítico que descuelgan por el terrado. Fijaos que en este episodio de ese paralítico que descuelgan por un agujero que hacen en el techo de la casa de Pedro, revela lo mismo, una gran confianza, una gran fe y ciertamente un amor, una actitud de amor. Y tienen la valentía de hacer algo que, fijémonos que siempre, como he dicho antes, la gracia actual nos exige esfuerzo. Ellos quieren llevar a este amigo suyo, seguramente, ante Jesús para que éste le cure, pero no lo tienen fácil. Pero se lo inventan, se esfuerzan, buscan manera de llegar. Y efectivamente suben al techo, abren el techo. No olvidemos que entonces aquellas casas estaban formadas por una serie de piedras, de lejas de piedra y cubiertas de tierra. Entonces, cuestión de retirar la tierra, de retirar las piedras, y tienen el agujero por donde descuelgan a este paralítico. Y la respuesta de Jesús es la misma. Le dice: tus pecados quedan perdonados. Y fijémonos que en este caso tenemos la prueba de que efectivamente sus pecados quedaron perdonados. ¿Se acuerdan? Cuando la crítica de los que estaban allí, ¿cómo puede este perdonar los pecados? Te está blasfemando, porque se está actuando como si fuera Dios. En su mentalidad no era Dios, por lo tanto estaba blasfemando. Y Jesús les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, es decir, la prueba, porque el perdón de los pecados no se veía, pero hay algo que sí se ve, y es: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este hombre, efectivamente, se puede levantar, coge su camilla y irse a su casa. Luego sus pecados quedaron perdonados. De todo esto, ¿qué deducimos? Que el obstáculo que impide o puede impedir que pase esa savia de Jesús hacia nosotros es el pecado. El pecado impide, si es un pecado grave, impide que nosotros seamos hijos de Dios, que nosotros tengamos la gracia santificante y que por lo tanto podamos actuar como tales. Si Jesús ha venido a salvarnos y quiere que ese mensaje llegue a todo el mundo, pues Jesús ha tenido que dejar manera de que llegue
todos los hombres a lo largo de los tiempos puedan igualmente obtener el perdón de sus pecados. No sé si lo ven claro, ¿no? Es decir, Jesús capacita a su iglesia también para llevar esa vida de la gracia a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso les diría que vayan a todo el mundo. Pero observemos una vez más, para que de hecho una persona, para que de hecho yo tenga esa vida divina, tengo que responder a esa oferta, a ese don de Dios. Y siempre me va a suponer esfuerzo. ¿Y por qué? Pues porque un amor que no supera dificultades no es amor. No sé si no están de acuerdo. Un amor, una persona que diga que ama mucho a otra y no es capaz de hacer un esfuerzo por agradarle, que no sea capaz de hacer un esfuerzo por corresponderle, ese amor puede ser muy sensible, pero no es real. El amor va unido del dolor, dice una canción, ¿no? Es decir, el amor supone capacidad de esfuerzo, capacidad de salir de uno mismo. Porque fijémonos que el amor es lo contrario del egoísmo. El egoísmo es el centro yo, es hacia adentro. El amor es el centro Dios, el centro el hermano. Por lo tanto, es una salida de mí hacia los demás. Y eso supone esfuerzo. Eso supone pensar en Dios, pensar en el hermano. Recordemos que cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, nos lo dijo muy claro y todos lo recordamos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo semejante, dice Jesús, amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús perfeccionará todavía este mandamiento y nos dirá que es amar al prójimo como Él nos ama. Eso es, fijémonos que eso es lo que Dios quiere realizar en nosotros. Porque no debemos nunca olvidar que lo que Dios desea, lo que Dios busca, es que tengamos una relación personal de amor con Él. Nuestra relación con Dios no puede ser como la relación, qué sé yo, de un empleado con su empresa o con su jefe, que hace un trabajo y a cambio recibe una recompensa, recibe un sueldo. No es así. El amor de Dios es gratuito. Y nuestro amor debe ser, pongamos así, gratuito también. ¿Y cómo puede ser nuestro amor gratuito? Pues amando al hermano, que no lo merece, que no me va a dar nada a cambio. Así es como se manifiesta que yo realmente amo a Dios. Pero ese amor gratuito al hermano solo lo puedo tener si me he llenado de esa vida nueva que me viene de Dios, es decir, si amo realmente a Dios. Mi relación básica, fundamental para poder vivir como cristiano es abrirme a esa gracia que me viene de Cristo, permanecer en el amor de Jesús. Y entonces se nos da la posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados. Veamos en San Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 48. Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la conversión y la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto. O sea, vemos que Jesús, en el momento que, digámoslo así, les da el encargo definitivo, que llega el momento de la despedida, antes de la ascensión, y nos dice que les da un encargo, según San Lucas, y es que prediquen la conversión para el perdón de los pecados. Por lo tanto, deben llevar el mensaje para que se conozca a Dios, se conozca a Cristo, se conozca el don de Dios, y cuando hay la respuesta positiva de fe y de amor,
obtener el perdón de los pecados. Es decir, les da, y esto trataremos de verlo en otro momento, les da la posibilidad de perdonar los pecados. Fijémonos que Jesús, para dar el perdón de los pecados, instituye 3 sacramentos. 3 sacramentos que nos ayudan, que son para perdonar los pecados. El primero, el bautismo. Con el bautismo se produce una muerte y resurrección. Es decir, toda la vida pasada, aunque haya sido el terrible pecador, pues caso de esta pecadora que hemos visto, ¿no? O de Zaqueo. Toda su vida pasada queda saldada con el sacramento del bautismo. Ellos no necesitaron estos sacramentos porque estaba Jesús, que personalmente le comunicó esta gracia. Pero los apóstoles no son Dios, por lo tanto lo utilizan mediante ese don, ese regalo que Dios nos da, que son los sacramentos. El segundo sacramento, es decir, si el segundo sacramento que Jesús instituye para obtener el perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia, también llamado de la reconciliación o de la confesión, como queramos, que a veces no está bien visto, que a veces hay una actitud de rechazo. Pero fijémonos que yo diría que el que rechaza el sacramento de la penitencia no sabe lo que pierde, no sabe el valor de este sacramento. ¿Quién rechazaría a un médico que le asegura que le va a dar la salud y prefiere quedarse enfermo y morir? Pues el sacramento de la penitencia, para los que ya han sido bautizados, nos devuelve esa vida sobrenatural. Y si ya la tenemos, ¿qué hace? Pues la acrecienta, la aumenta y nos da gracia, porque fijémonos que todos tenemos unas tendencias desordenadas, unos, otros, una tendencia a cometer X cosas que no son correctas, que ofenden a Dios. Y Dios lo sabe. Entonces, mediante este sacramento nos va dando las gracias que necesitamos para ir erradicando esas tendencias desordenadas, irlas superando, irnos curando. Es fundamental, es un gran don el que nos ha dado con el sacramento de la penitencia. Es el sacramento de la paz. Fijémonos que la despedida, tanto a la mujer pecadora como al paralítico, es la paz. Vete en paz. Y el tercero, la unción de los enfermos. Cuando ya, digamos, los momentos duros de una enfermedad, pues si eso viene Dios con este sacramento y nos ayuda, si es necesario obtener el perdón de los pecados, si es que la persona está en pecado, y le da gracia y fortaleza para vivir su enfermedad unido a Cristo, por lo tanto dándole valor redentor a ese mismo sufrimiento. Es decir, Jesús nos deja en la Iglesia un tesoro que quizás no sabemos valorar, o no sabemos valorar como realmente es, y que no es sino fruto de ese amor que Dios nos tiene. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Pues que le amemos de verdad. En el Antiguo Testamento tenemos infinidad de textos en los que Dios se queja de esa falta de amor. Pues pienso que ya sería hora de que mejoráramos nuestra respuesta de amor y procuráramos tener esas delicadezas que tiene el enamorado para con su enamorada, pues esa delicadeza que merece ese amor de Dios hacia nosotros, ese amor de Jesús hacia nosotros.